Lo que hemos visto en la clase pasada era interpolación osculatoria, que además de contemplar los valores que toma la función, contempla disponer de información sobre las derivadas. Y que tener esa información adicional implicaba tener más condiciones que nos permitían definir un polinomio interpolante de grado más alto. Eh, y vimos cómo hacerlo, como expandir la método de Vandermonde, de expandir lo que era plantear las ecuaciones eh, que era originalmente plantear lo que vale el polinomio a las ecuaciones que incluyen lo que vale el polinomio y la derivada. Y quedaba un sistema de ecuaciones para invertir. Este método en general eh, es malo en el sentido de que es el más costoso computacionalmente, implica invertir una matriz que está mal condicionada, una matriz densa, es laborioso invertir esta matriz. Sin embargo, es a su vez muy versátil, porque si me falta yo voy a armar, esta matriz que nosotros vimos un programita, cómo hacerla de forma automatizada, si dispongo de todos los valores, si dispongo de algunos nada más, y bueno, cada fila de esta matriz es una ecuación, entonces planteo esas ecuaciones y escribo esas ecuaciones nada más. Entonces tiene esa versatilidad que si puedo trabajar artesanalmente con los datos que tenga. Eh, bueno, entonces, así como hay un equivalente a Vandermonde para contemplar las derivadas, hay un equivalente a Lagrange y un equivalente a Newton, a las diferencias divididas. El primero vamos a ver el del equivalente a Lagrange, que se llama Hermite. Si se acuerdan de Lagrange, definíamos los lagrangianos y eh, se armaba el polinomio interpolante con Lagrange. De los I sub I, eh, L sub I de X, ¿no? Armamos eh, esta combinación de estos polinomios de Lagrange que salían de esta productoria. Eh, que la particularidad que tenían estos polinomios, que eran un delta de Kronecker, al evaluarlos en los nodos, ¿no? Nosotros teníamos este conjunto de pares ordenados. Delta de Kronecker si no lo recuerdan, vale 0 cuando I es distinto de J y 1 cuando I es igual a J. Entonces, eso hace que esta construcción satisfaga la condición de interpolación. Por construcción lo hace, ¿no? Porque por este delta de Kronecker. Bueno, la idea detrás de Hermite es similar, es, eh, es construir dos polinomios. Fíjense que la suma es una suma muy similar. Nosotros tenemos los valores de la función y de la derivada. Entonces se construye una suma que multiplica a los valores de la función por ciertos polinomios, acá se llaman h mayúscula, y los de la derivada por h minúscula. Y se le va a pedir a estos polinomios h mayúscula y minúscula, que son de grado 2n más 1, teniendo n más 1 puntos, que cumplen que el h mayúscula evaluado en los x sub i es un delta de Kronecker y estos h minúscula en los x sub i valen siempre 0. Esto hace que el polinomio, que esta expresión cumpla con esta condición, con la condición de interpolación en los valores de la función.
Y y a las derivadas de estos h's se le va a pedir al revés, que las derivadas de h mayúscula en los nodos sean siempre cero y las derivadas de los h minúscula en los nodos sean un delta de Kronecker. De manera que evaluar la derivada de esta expresión, si ustedes derivan esta expresión, esto por linealidad, aparecen las derivadas de los h. Si los h cumplen con estas condiciones, eh, este polinomio va a satisfacer la condición de interpolación. Entonces, buscando dos polinomios que cumplan con estas condiciones y sean de grado 2n+1, es que se llegan a estas expresiones. No vamos a meternos en el desarrollo, no importa, pero sepan que de pedir estas condiciones a polinomios de grado 2n+1, genero n+1 polinomios, n+1 polinomios de grado 2n+1 que cumplen con estas condiciones. Y están relacionados, como es de esperarse, con los polinomios de Lagrange. Los h mayúscula surgen fíjense, tienen el cuadrado del polinomio de Lagrange correspondiente, multiplicado por esto otro que esto es un polinomio de grado 1, porque es 1 menos 2 veces este monomio por la derivada del lagrangiano, pero está evaluada. Fíjense, es una derivada evaluada en xk. Nosotros lo que vamos a tener que construir computacionalmente es todas estas operaciones. Los h minúsculos son quizás más simples todavía. Tienen el cuadrado del lagrangiano por x menos xk. Ustedes pueden verificar estas expresiones, si quieren tomarse el trabajo de evaluar estas expresiones en los xy y van a ver que cumplen estas expresiones y sus derivadas cumplen con estas propiedades. Acá tenemos entonces pedacitos de ejemplo de ese programa. Recuerden que para armar estos pleiades, para construir este polinomio interpolante, va a ser armar estas funciones h y después esta sumatoria. Entonces, para armar las h necesitamos armar los de Lagrange. Eso nos sirve, si tenían la misma rutina que nos armaban los polinomios con la convolución. Fíjense que esta productoria se va a simular con un producto de convolución. Lo mismo que este producto acá, ese producto ahí. Siempre que multipliquemos polinomios, vamos a estar haciendo productos de convolución. Entonces, así como habíamos definido una matriz L, que era conveniente definir una matriz L donde guardábamos en cada fila cada uno de estos polinomios, vamos a definir una matriz H y una H mayúscula y H minúscula para guardar cada uno de estos polinomios en sus filas. Entonces, fíjense, esta es una pequeña rutina que devuelve los coeficientes del polinomio y toma como datos de entrada los valores de x, los valores de f en x y los valores de la derivada de f. Tiene que ser, obviamente, este programa está asumiendo que tengo todos los datos en todos los puntos. Si no tengo eso, es una situación particular que hay que ver, hay que hacer a mano esa situación. Entonces, fíjense que en el programa va a trabajar con el N mayúscula, que es la cantidad de puntos. Tener en cuenta esto. Entonces, teníamos los n lagrangianos de grado n-1, n mayúscula menos 1, o sea, tiene n mayúscula coeficientes. Acá al costadito de esto, creo que este es el programa mismo que está en la página. Y entonces tenemos los polinomios h eran de grado 2n 2n minúscula más 1, siendo n minúscula, n mayúscula menos 1, quedan n polinomios de
grado 2n mayúscula menos 1, o sea, tengo 2n coeficientes. Por eso es que son matrices de n filas por 2n columnas. N polinomios de grado 2n menos 1. Bien, ahí tengo reservado el espacio de memoria. Entonces, primero esta es la misma rutina que vimos hace un par de clases para Lagrange. No voy a meterme en el detalle. Esto va a ser la convolución. La convolución simula la productoria. En los monomios 1 menos, o sea, x menos xj, son monomios que tienen coeficiente principal 1 y coeficiente independiente menos xj. Entonces, hace la convolución de lo que ya tenga L, que empiece en 1, empiezo a multiplicar 1 por estos polinomios. Y al terminar toda la vuelta, guarda ese polinomio en la fila L y empieza de nuevo. Bueno, ahora, una vez que termina fíjense, el programa empezaría acá y sigue acá. Una vez que tiene a los lagrangianos, una vez que tenemos los L, queremos construir los H. Entonces, fíjense una cosa. En ambas necesito los cuadrados de los lagrangianos. Entonces, como ese es un polinomio que nos va a aparecer recurrentemente, fíjense, vamos a ir armando estos H en etapas. Vamos a usar el que corresponde al primer lagrangiano, armo los dos H, voy al que corresponde al segundo lagrangiano, armo los dos H y así. Entonces voy a tener un bucle que me pase por todos los puntos. Y lo primero que hago es eh, elevar al cuadrado, ¿no? Porque voy a necesitarlo, elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? El lagrangiano al cuadrado es la convolución del lagrangiano consigo mismo. Ese es elevar un polinomio al cuadrado, es multiplicarlo por sí mismo. Entonces multiplico al lagrangiano consigo mismo. Y el que les dije que era sencillito es este. Fíjense que este es ahora, el h minúsculo es un producto de polinomios, del polinomio x menos xk por el lagrangiano cuadrado. Producto de polinomios, otra convolución de el lagrangiano al cuadrado por x menos, bueno, acá estoy usando sobre j en vez de sobre k. Del lagrangiano por 1 espacio. Noten que acá hay un espacio. Es un error muy común que cuando hacen esta convolución, acá lo ponen todo pegado. Entonces, si ustedes lo ponen todo pegado, esto no es bueno, es un vector, pero es un vector que tiene un solo número. Es un número nada más si lo ponen todo pegado. Entonces están multiplicando un polinomio por un número, es el mismo polinomio, salvo el factor, pero no están haciendo el producto de polinomios. Entonces tengan presente que esto es, acá hay un espacio, es un vector que tiene los coeficientes de ese polinomio. Entonces tengan presente el espacio. Una manera de no equivocarse con el espacio es poner coma. La coma funciona igual que el espacio. Entonces, para no tener estos problemas por ahí que se olvidan, se les escapa no poner el espacio, si uno toma la práctica de poner coma, nunca, no van a tener este problema. Volviendo, entonces acá, a la osculatoria. Estábamos armando, ya ahí armamos los H minúscula. Y entonces lo que queda ahora es armar los H mayúscula. Entonces, fíjense, tenemos un producto. Acá tenemos este producto acá. Y tenemos, bueno, esto en realidad si bien es un producto, 2 es un número y esto, dijimos, es una derivada evaluada en un número. Entonces, voy a querer armar todo este polinomio, que va a ser un polinomio de grado 1, todo esto, y una vez que tenga el vector que representa este polinomio, multiplicarlo por el lagrangiano cuadrado. Entonces, fíjense que necesito, bueno, el 2 es muy simple, esto es un 1 espacio menos xk, y necesito acá, fíjense, necesito derivar el lagrangiano y evaluarlo. Entonces acá es donde aparece la derivada de un polinomio. Entonces, en este ejemplo hay dos opciones. Una
es hacerlo a mano. Fíjense, esto es lo que yo les decía, si le agarro un polinomio y lo derivo a mano, la, fíjense, imagínense que tenemos el polinomio ordenado de principal a independiente, ¿no? Tengo a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1. Así hasta a sub 2, x al cuadrado, más a sub 1, x, más a sub 0. Si lo derivo, y esto queda representado por el vector a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1, a sub 0. Está representado por ese vector. Fíjense, la derivada que es n a sub n por x a la n menos 1, más n menos 1 a sub n menos 1 por x n menos 2, dos veces a x a sub 2, x más a sub 1, más nada. Entonces fíjense que esto tiene primero length n más 1 o n grande. Este tiene una dimensión menos, el length de este es n o n grande menos 1, tiene una componente menos, pero fíjense que la primer componente, si miro el vector, miren la primer componente y miren la primer componente. Segunda componente y segunda componente. Tercera y tercera. Fíjense que cada componente es la anterior multiplicada por el grado del polinomio y a medida que voy avanzando, menos, o sea, que acá por acá el grado menos 1, y así. Eso es lo que está plasmado acá. Voy por las componentes, fíjense, tengo el lagrangiano J, voy pasándome por las componentes, no voy hasta la última, porque la última de todas las componentes del lagrangiano es el término independiente, que acá no está, pues desapareció, desapareció al derivar. Justamente eso va a hacer que este LP, donde está la derivada del lagrangiano, tenga una componente menos, o sea, un vector de una dimensión menos. Entonces, fíjense que acá como n grande es la cantidad de puntos, fíjense que n minúsculo, esto sería n grande menos 1. Esto es n grande menos 2, n grande menos 3, n grande cantidad de puntos. Que es lo que aparece acá. Fíjense, n menos p por el coeficiente. Acá estas tres líneas hacen esa derivada a mano. Bueno, MATLAB también tiene una sentencia, una función interna que se llama polyder, que si ustedes le dan el vector que representa un polinomio, les devuelve el vector que representa su derivada. O sea, hacer esto o hacer estas tres líneas dan el mismo resultado. Esto es algo propio de MATLAB. Y esto es algo que armé yo. Fíjense que siempre hay, no hay solo dos, hay cantidad de opciones a la hora de cómo encarar, cómo hacer los algoritmos. Entonces, volviendo tenemos la derivada, logramos derivarlo, pero necesitamos evaluar. Entonces eso es lo que hace esta línea. Evalúa la derivada en el XJ. Estoy acá pasando por los XJ. Y después, entonces, fíjense, acá armo este corchete. Tengo dos veces el polinomio x menos xk por la derivada. Entonces tengo dos veces el polinomio x menos xj, o sea, 1 término principal, menos xj, término independiente,
multiplicado por la derivada. Y a este polinomio, fíjense que en el corchete aparece sumado a 1. Pero yo tengo que sumarle el polinomio 1 al polinomio este. Entonces, si yo sumara 1 a esto que es un vector, fíjense, todo esto es un vector de dos componentes. Tengo vector de dos componentes multiplicado por dos números. Vector de dos componentes multiplicado por dos números. Si yo le sumara 1, le sumaría 1 a cada componente. Y yo no tengo que sumarle 1 a cada componente. Tengo que sumarle 1 al término independiente nada más. Entonces, para representar al polinomio 1 como un polinomio de grado 1, lo escribo como 0, 1. 0 en x, 1 término independiente. Y ahí sí lo puedo sumar a este vector de dos componentes. Bueno, y ahora que tengo el corchete, ya puedo hacer el producto. Profe, una consulta. ¿Por Sí, qué se lo sumarías al independiente nomás? porque estoy sumando, fíjate, si estoy sumando dos polinomios. Si al polinomio, ponte que el otro es 8x menos 3. Si yo a este polinomio le sumo el 1, se lo sumo a esto. No me queda Está bien, 9x menos 4. perfecto. Por eso es que tengo que representar, cuando uso vectores representando polinomios y quiero sumarlos, tengo que tener vectores que tengan la misma dimensión. Entonces, si a un polinomio más chico le quiero sumar uno más grande, al más chico le tengo que rellenar los ceros de los coeficientes mayores. O sea, si yo quiero sumar x cuadrado más 3x más 2, le quiero sumar x menos 1. Como vectores, como polinomios, esto es 1, 3, 2. Y esto es 1 menos 1. Si ustedes quieren hacer esta sentencia, le voy a decir error. Las dimensiones no son compatibles, les va a decir. Pero este polinomio se puede pensar como más 0 por x al cuadrado. Y entonces lo puedo representar como 0, 1, menos 1. Y ahora sí puedo sumar los dos polinomios. Entonces lo que hice ahí fue agregar un 0 adelante del 1 para sumarlo como polinomio, porque estos vectores me representan polinomios. Bueno, y después hago el producto con convolución. Y ahí ya tenemos este bucle, arma esas funciones h, esos polinomios h. Y después queda hacer la suma, que era igual que la que hacíamos con Lagrange, pero fíjense, a los h mayúscula les sumo lo que vale la función, a los h minúscula lo que vale la derivada. Y termino. Y ahí me devuelve el polinomio interpolante, los coeficientes del polinomio interpolante. Después, en la ventana de comando, yo podré a esos coeficientes, yo ahí llamaría C igual a, eh, desde la ventana de comando, C igual a, yo era ihermit, así. Tengo en realidad, primero tengo definido mi vector X. Que sea X, quien sea y quien sea mi vector Y', ¿no? Ya tengo definidos estos vectores. De algún lado tengo definidos tres vectores. Y entonces voy a llamar desde la consola de comandos a Irmit de, bueno, de esos tres vectores. Y ahora, esto que me va a devolver, me va a devolver una variable c donde están guardados esos coeficientes. Yo después podré, no sé, podré graficarlo. Entonces me defino un vector bien, bien finito, bien una partición bien finita del intervalo. 200 puntos, 200 porque se me dio la gana. Min y max porque algunos de ustedes por ahí podría pensar, bueno, tomo el primero y el último de los valores de x. Pero quizás los x no están ordenados. Entonces esto me asegura de tomar, si no están ordenados, elegir esto
me asegura de ir del más chico al más grande. Y no me preocupa si están ordenados o no los valores de x. Puedo definir un vector bien finito y después evaluar, evaluar ese polinomio que tiene esos coeficientes en esa grilla bien finita. Y después puedo hacer un plot que marque el polinomio ahí bien, como me lo va a hacer con una traza continua, bien suave. Puedo agregarle los puntos datos. Y esos les voy a dar formato adicional para que no aparezcan con una línea continua. Porque si grafico los datos con una línea continua, o sea, el plot, si yo no agrego formato, como acá, eh, va por los pares ordenados uniéndolos con líneas rectas. Entonces, a los datos, si yo los uno con líneas rectas, me va a quedar, son poquitos los datos, va a quedar una cosa así horrible y el polinomio todo suavecito y va a parecer que los datos es lo que anda mal y el polinomio es lo que anda bien. Pero en realidad lo que tenemos son puntitos aislados nomás. Entonces, los datos es más representativo cuando los graficamos, graficarlos con puntos, con marcas aisladas. Estrellitas, cruces, sombreritos, puntos. Ahí, en el help en el help de plot están todas estas opciones. Opciones para la línea, para el color y para los marcadores. Entonces, esta sentencia que está acá arriba me pondría asteriscos rojos en los puntos datos y me uniría con traza suave azul por default. Fíjense, no puse nada, por default usa línea azul continua. Me uniría me graficaría con línea azul suave el polinomio. Eso es más o menos lo que hace. Ah, no, acá no está acá. Creo que lo tengo, a ver si lo tengo. Bueno, ven acá lo tengo. Creo que. Ah, no, este programa no lo tiene. Algunos de los otros tienen la parte. Ven acá. Este de Lagrange tiene la parte para graficar. Pueden chusmearlo ahí. Pone un montón de detalles, le cambia el tamaño de la fuente, le pone rótulos a los títulos, a los ejes, cambia el grosor de la línea. Los simbolitos tienen el círculo del relleno de un color y el borde, se le puede poner el borde de un color y el relleno de otro, toda cantidad de formato. Eso lo tienen todavía en el programa. Bien, ¿se siguió hasta acá? Sí, ¿El profe, mío sí. se desactivó mi micrófono? No, no se Ah, escucha, se no, te escucha bien. el otro persona, está bien. No, el que está desactivado es Ángel, no tiene, está Ah, sin ok, ok, micrófono. ok. Pensé que alguien decía que a mí yo me había dejado No, desactivado. no, Bien, no, vos se escucha listo. bien. Bien, bien. Escucha y se ve bien. Entonces, vamos a lo último. Bien, entonces esto es la extensión de Lagrange a Hermite. El algoritmo en sí es, fíjense que la teoría nos dice, vos podés armar el polinomio de esta manera. El algoritmo es, bueno, construir, hacer estas cuentas. Porque todas estas operaciones, fíjense que todo esto, ustedes lo pueden hacer a mano, tranquilamente. Si yo les doy los valores de x y de y la derivada, estas son todas operaciones que ustedes pueden hacer a mano. Eh, entonces, si las puedo hacer a mano, tengo que ser capaz de darle a la máquina instrucciones de cómo hacer esas operaciones. Porque si estoy haciendo esas operaciones a mano, estoy haciendo productos, sumas, restas, divisiones, eh, de una forma ordenada. Entonces yo tengo que darle a la máquina esas instrucciones ordenadas. Eso es esa es la programación. Y en ese sentido está bueno
hacer las cosas con poquitos puntos, hacerlo uno. Yo prueben con 3, 4, 5 puntos, hacer las cosas a mano, para entender la lógica de los procesos que estoy haciendo. Porque una vez que yo lo haga a mano, ya después entiendo mejor que el orden en el que hice las cosas. O empiezo a ver los patrones recurrentes. Eh, cuando hago las cosas a mano puedo empezar a ver patrones recurrentes como este de la derivada. Eh, entonces es una buena práctica hacer un poquito a mano antes de meterse en la programación directo para eh, ver, bueno, cuál es el orden de los pasos que tengo que hacer. ¿Qué patrón recurre? ¿Qué fórmula recurrente hay acá que puedo meter en un for? Profe, una Sí. consulta, porque no es respecto de la clase, es porque la grabación de la anterior clase se veía muy chiquita, no sé si, o sea, se veía como si estuviera en la lista de alumnos. Y ahora no sé si vos la estás grabando, Sí, si, ahora la estoy grabando, porque, sí. porque Ya creo la que, estoy grabando. Perdón. claro, no sé si se va a terminar viendo como está arriba a la derecha, porque la anterior clase se veía así. Que se Ah, veía ¿se está viendo así chiquito? Uy, no, sí, avísenme, se tiene que estar viendo la pantalla entera. que se ve Porque la clase pasada se veía así chiquito, tipo lo que estaba Uy, arriba a la no, derecha. qué en el garrón, lugar de no. Matías se veía el cuadradito chiquito. Cuando explicaba Claro, vos yo, entrabas al video de YouTube y era como que está así exactamente ahora, como Sí, aparecía la cosa y aparecía la clase arriba a la derecha. sí. Hoy a la mañana a vi que ver, pasaba eso. ahí se ve la pizarra. O sea, si, lo que se va a ver en el video es lo que se está compartiendo. Si a ustedes ven en la ventana, ven la ventanita chiquita, eso es lo que se va a estar grabando. O sea, avísenme inmediatamente cuando no se vea. O se veía la ventana grande. No, en el video es que se veía como si aparecería, no sé, No, pero me refiero MD, como que ahora. yo estaba hablando. No, ahora se está viendo como todo, se están trepapelando todo, me parece. Ahora Es se ven las que, diapositivas. bien, no, porque estoy compartiendo pantalla y cuando muestro la pantalla del Jitsi, se empieza a mostrar a sí misma infinitas veces. Eh, pero ahora se está viendo eh, la Sí, pizarra, la pizarra se ve el... bien. Y Bien. el, y el PowerPoint también. Uf, cuando traigo esto acá arriba, esto empieza a mostrarse a sí mismo. ¿Qué plomazo se está haciendo el Jitsi? Hoy está... Oye, dice, a la Bueno, mañana y no estaba. y la clase pasada, cuando yo explicaba las cosas, ¿también se veía en chiquito? Sí, bien. Bueno, vos Ale, estate atento a los mensajes, porque si paso al Jitsi se va a descuajeringar feo esto. Dale. Eh, bueno, entonces, teníamos el método, el equivalente a Hermite. Ahora, el equivalente a la tabla de diferencias divididas, digamos, lo que va a ocurrir es que vamos a armar una tabla. La lógica de la tabla de diferencias divididas va a ser la misma a la hora de armar las diferencias, salvo que vamos a poner por cada derivada que tenga va a aparecer xy repetido. Es decir, si yo tengo en mis datos, x1, x1, x2, x3 y tengo las derivadas, tengo los valores de la función. Podemos hacer un programa para algo que tienen todas, ¿no? Pero en principio va, vamos a llamarle, por cada, por, ca- por cada, por cada punto donde tenga la función y la derivada, en la tabla de diferencias divididas voy a poner al x sub i una vez por cada uno de estos que aparezca. Entonces, cuando arme fíjense, tenemos función y derivada en todo. Entonces, mi tabla empezará con x1, x1.
x2, bueno, y x2 va de nuevo. x3, x3, x4, x4. Entonces, ustedes fíjense, en la tabla que aparecía f, perdón, la tabla de diferencias divididas, teníamos la diferencia de orden 0, que era la función. Acá iría, bueno, a x1 y 1, y 1, y 2, y 2, y 3, y 3, y 4, y 4. Bien, y hasta ahora bien, ¿y ahora qué van? Van las diferencias divididas de orden 1. Y acá empieza a haber un problema, porque acá esta diferencia, ¿qué era? Este menos este, o sea, cuando tenía la diferencia dividida, acá tenía la diferencia dividida de orden 1 y la diferencia, perdón, las dos diferencias divididas de orden anterior, acá iba f2 menos f x1 sobre x2 menos x1. Pero ahora resulta que f es lo mismo, tengo y1 menos y1 sobre x1 menos x1. Esto es 0 sobre 0, es indeterminado. En principio, indeterminado. Pero miremos esto. Cuando la diferencia dividida, fíjense que no es otra cosa que un cociente incremental. La diferencia dividida, la primera, no es otra cosa que el cociente incremental. O sea, porque esto es f en x y más 1 menos f en x y sobre x y más 1 menos x y. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que esta que está acá es la diferencia entre x1 y x1. Entonces, fíjense que sería como tomar el límite cuando x y más 1 tiende a xy. ¿Y qué es de esta expresión? ¿Y qué es tomar este límite? ¿Qué es este límite por definición? La derivada en el punto de XY. La derivada. Entonces, justamente, y acá tengo eso mismo. Entonces, podríamos decir que la diferencia dividida xy, xy, esto es la derivada de f en xy. Y en general, la diferencia dividida del orden que sea para un único número, para un único valor, esto va a ser la derivada segunda, esto será la derivada tercera. Porque, digamos, acá lo que aparece es el límite de ese cociente incremental, que son las diferencias finitas. Entonces, cuando tengo repetidos, lo que tengo es en realidad la derivada. Entonces, la tabla de diferencias, cuando empiezo a construirla, tengo que, tengo que tener cuidado y cuando tenga un 0 sobre 0 en los lugares donde vaya a tener un 0 sobre 0, acá, momento, acá no pongo 0 sobre 0, acá entra ese valor, ese dato extra. Después acá puedo hacer la diferencia normal, fíjense, esto es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Acá no hay ningún problema. Acá, otra vez, 0 sobre 0, acá va la derivada. Diferencia común. Derivada. Diferencia común. Y la derivada. Y después cuando ya voy a la siguiente, listo, ya tengo todos números, ya son todas cosas distintas. Ya no va a haber más problema. Si tuviera en mis datos derivada segunda, me aparecería una más, y cuando tuviese el cociente, el divisor entre, acá habría un y4 más, fíjate, otra vez otro y4', y acá que tendría otra vez un 0 sobre 0,
Pero fíjense, este que sería f de x4, x4, x4. Sería la derivada segunda en x4, que sería el dato, que es adicional. Entonces, según las derivadas que tenga, voy a tener que... es un armado un poquito artesanal el que se tiene que hacer, porque cuando se tienen datos rotos, por así decirlo, si tengo en x1 tengo la función, en x2 tengo la derivada de la función y la derivada primera, y en x3 tengo la derivada primera y la derivada segunda. Se puede armar para esto, pero es un armado artesanal. Para algo genérico lo vamos a tener para cuando tenga todas las secte completa. Lo genérico lo vamos a poder armar para esto. Pero si tengo datos rotos, por así decirlo, se puede hacer. Hay que armarlo con cuidado artesanalmente. Una vez que pasé la columna de las derivadas que son datos, ahí el resto sale como viene. ¿Bien? ¿Qué es lo que está? Bueno, acá está planteada de forma genérica para derivadas primeras. Y después, una vez que se tiene la tabla, después se arma el polinomio de la misma manera. Lo que sí hay que tener en cuenta, fíjense que en esta tablita, yo renombré a la variable acá. Fíjense, le llamé un z para tener como una única nueva variable donde no se repiten los los elementos, el elemento, ¿no? La componente, ¿no? Acá tengo la misma componente de x repetida. No es que son no es que ahora x tiene una componente más, tiene solo una componente que aparece dos veces. Entonces defino un nuevo vector que contemple eso, donde llamar a la componente 2 de z es la componente 1 de x. Y así. Eso es lo que, por eso armé ese nuevo vector. Bueno, por ejemplo, el ejemplo que teníamos las dos derivadas en 4 puntos. Entonces, acá tenemos la tabla de diferencias divididas, que esto va a tener como 7 elementos. A ver, sí. Tengo 8, fíjense, 8 puntos, 8 condiciones. Esto va a generar un polinomio de grado 7. Entonces, estos van a ser los coeficientes con los que tengo que armar el polinomio. Fíjense que el polinomio era b0 más b1 por x menos x1, ¿no? Y así, más b2 por x menos x2. Pero eso era cuando teníamos ordenado x1, x2, x3 y así. Ahora va a ser por x menos x1 y después será x menos x1 y de nuevo x menos x1. Porque voy a estar pasando por esto. Puedo pensarlo en vez de los x por los z. X menos x1. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? sí. Justamente no sé, por ahí con el ejemplo se visualiza más, ahí justo lo estaba viendo, porque no me queda todavía muy claro cómo va definiendo, sí, por ahí la diapositiva es mucho mejor. En el ejemplo, por ejemplo, ahí sí, viste que te queda Z3 menos Z1. Sí, Ahí, acá. en el coso. Y después te queda, bueno, Z4 menos Z2. Ahí, ¿cómo sería la nueva unión? No sé si me explico. ¿Cómo Como, la unión? o sea, ya iría directo al F. No es que seguiría como si fuesen los primeros pasos. No sé si me explico.
Digamos, hay que tener cuidado en la primera y segunda columna. Después Claro. después sí es mecánico. Es tal como lo vieron en el programa, lo vimos en el programa de diferencias divididas. Sí, Lo que hay sí. que poner aparte es las dos primeras columnas. Estas dos hay que hacerlas con cuidado. Y las primeras dos porque vamos hasta derivada primera. Si hubiese sido hasta derivada segunda, hubiera que haber tenido cuidado hasta la tercera columna y a partir de ahí es regular. Bien, perfecto. Bien, entonces esto es lo que decía que, fíjense, lo que va apareciendo acá son los Z. Z1, Z2, entonces eh, cuando esta manito acá. Eh, cuando vaya haciendo arma de la combinación, la primera diferencia dividida más la segunda por x menos z1, z1 es x1. Fíjense cómo va quedando abajo. Acá abajo estoy traduciendo la información que ya tenía. Después, x menos z1 por x menos z2, pero z1 y z2 son ambos x1, así que me queda x menos x1 al cuadrado. Y fíjense, después es x menos x1 al cuadrado por x menos x2. Después, x1 cuadrado, x2 cuadrado. Y así van a ir quedando todos. Si algún valor tuviese derivada segunda, acá llegaría hasta el cubo, porque aparecería 3 veces acá. Acá hay un ejemplo de una tablita. Vamos a ir por este ejemplo. Claro, ahí surgió mi duda esa que te dije. Claro, Viste que en la que sería cuando te queda 3/8, sí, acá. que después pasa al 4 - 1, cuando le da, viste, abajo, ahí. Claro, porque va desde acá hasta acá. Claro, tomaría el de. Claro, está bien, perfecto. Creo que ahí. Bueno, fíjate, esta sería f de z1. A ver, esto es z. Acá, estamos acá en esta columna. Se puede decir, faltaron los Sí, nombres sí. acá. Acá sería de z1, 2, 3, 4, 5, porque iría desde i hasta i más 4. Entonces, fíjate que si tengo f de z1 a z5, acá abajo va la diferencia entre los extremos. Z5 menos Z1. Ese es el 4 menos 1 que Perfecto. aparece acá. Este 4 menos 1 es el Z6 menos Z1. Y acá también esto es Z, este sería Z6 menos Z2. Está perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y acá se fue armando este polinomio acá hacia adelante. La misma lógica de armarlo hacia adelante o hacia atrás aplica acá. O sea, lo que cambia es cómo armo la tabla. Después la lógica de construir el polinomio es la misma. La lógica de cómo extraigo los coeficientes es la misma. Solo tengo que tener cuidado en agregar esa información a las dos primeras columnas. Y lo que le decía, se puede armar una con valores rotos. Fíjense, tengo en menos 1 función y derivada, en 0 función derivada y derivada segunda, y en 2 solo función. Entonces, el menos 1, como aparece hasta la derivada primera, aparece 2 veces. Aparece 3 veces el 0, porque tengo hasta derivada tercera. Fíjense, el 0 ¿cuántas veces? 3. El 1 ¿cuántas veces? 2. Acá mismo, este mismo ordenamiento te dice cuántas veces tiene que aparecer. Y el 2 aparece una sola vez. Entonces pongo los valores de x, los valores de la función. Si hay que repetir valores, se repiten, ¿no? En 0 vale 1, 0 vale 1, y así. Y después empiezo las diferencias. Cuando tengo el mismo x, cuando tengo el 0 sobre 0, va la derivada primera. Acá, derivada primera en x2, derivada primera en x2, porque es el mismo, ¿ves? Se repite. Bueno, y este que es la diferencia dividida. Y después esta diferencia dividida, y cuando tengo el 0 sobre 0 con la derivada, ahí va la derivada segunda. Y después son la tabla normal. Y una vez armado el polinomio, fíjense, el primero más la segunda o sea, mejor dicho, diferencia de orden 0, diferencia de orden 1 por x menos z1.
más diferencia de orden 2 por x menos z1 por x menos z1. X más 1 al cuadrado. Este valor por x menos z1, x menos z2, x menos z3, la x solita. Bueno, otra vez con z1, z2, z3, z4, x al cuadrado. Y el último, que lleva x menos z1, x menos z2, z3, z4 y z5. Y ahí queda el z5, x menos 0 por x menos 0 por x menos 0, ahí quedó el x al cubo. Fíjense que el mecanismo para armar la tabla es la misma que cuando no tenía las derivadas. Lo que tengo que tener en cuenta es que hay algunas columnas que las voy a tener que armar aparte primero, y una vez que pasé la línea de las derivadas, listo. Ahí ya arranca la misma mecánica que tenía. Entonces, vamos rapidito. Como una manera de construir esto. Entonces yo les dije que vamos a trabajarlo con la derivada primera, nada más. Entonces las dos primeras columnas las voy a tener que armar aparte, e incluso voy a tener que armar este vector aparte, el de zetas, porque el dato que yo tengo, los datos que yo voy a tener va a ser este vector, como por ejemplo acá, va a ser el vector 1, 3, 4, el vector 1, menos 1, 0 y el vector menos 1 medio, 0, 3 cuartos. Esos tres vectores van a ser mis datos. Yo con esos tres vectores tengo que armar esto. Entonces, fíjense que para la parte de las diferencias divididas no me importa lo que vale x, me importa y e y'. Y para el z, ahí es donde aparecen los x. Entonces, como dije, vamos a trabajar con la idea, este programita que voy a mostrarles ahora, funciona si tengo para todos los valores de x, todos los valores de la función y todos los de la derivada. No hay excepciones, tengo toda la información completa. Si empieza a faltar información, esto ya no funciona, va a haber lugares que faltan, que no van a dar las dimensiones. Entonces, ¿qué hago? Primero, ¿cuántos puntos tengo? Necesito saber eso. Necesito saber cuántos puntos tengo. Fíjense que la salida de este programa me va a devolver dos cosas. Me va a devolver un vector de coeficientes y me va a devolver la tabla de diferencias divididas. Cosa de que si yo quiero hacerlo hacia atrás, quiero hacer... Bueno, para momento, usemos una subparte, usemos estos datos nada más. Entonces sí, bueno, uso esto así, nada más. Usando esto así, estoy usando estos datos nada más. Entonces está bueno tener la tabla armada porque se puede extraer más información de la tabla. Acá donde estaba. Es por eso que da de salida ambas cosas, los coeficientes del polinomio completo y la tabla por si quiero extraer otra información. Entonces, primero voy a armarme un vector donde estén ese vector z y ese vector donde están acá en iz. Lo que se me ocurrió a mí hacer, bueno, para un momento, si recordamos, una forma sencilla de armar la matriz, bueno, el vector x era el vector de datos, y para armar la matriz, la primera de las columnas era sencillamente el vector y. Después armábamos el for, toda la otra estructura para armar el resto de las columnas. Pero x era un dato de entrada y la primera columna era también un dato de entrada. Ahora ya esto no es tan trivial porque cuando construya el polinomio, yo acá voy a estar hablando de los z menos zi, z menos z de x menos z1, x menos z2. Entonces quiero tener un vectorcito por el que yo pueda ir pasando por los índices. Ahí entonces es la motivación de armar ese vector z, y el vector de y, para poder hacer esta asignación también. Bueno, pero va a ser un z y un nuevo vectorcito que voy a definir donde aparezcan los y repetidos. Y1, y1, y2, y2, y3, y3. Hay muchas maneras de lograr eso. ¿Cuál implementé yo acá?
Primero defino esos como vectores vacíos, ¿no? Porque lo que se me ocurrió a mí es, dije, bueno, una cosa que puedo hacer es, bueno, tengo nada, a ese nada le pongo x1, x2. A esto le agrego al lado, ¿m? A este x1, x1, le agrego al lado x2, x2. ¿M? ¿Y cómo concateno? Si yo tengo algo y le quiero pegar algo al lado, puedo poner en un Con paréntesis, una en un coma. corchete, ese algo y lo que coma y lo que quiero agregarle. Entonces, empiezo con algo vacío. Acá. Empiezo con un Z vacío, no hay nada. Y después anda pasando por todos los puntos. Y a ese nada agregale los puntos dos veces. Acá no puse nada, pero tranquilamente podría haber puesto comas, es lo mismo. Esto me lo está agregando al costado. Si hubiese agregado, puesto puntos y comas, me los hubiese ido agregando abajo. Eh, bueno, e hice lo mismo para los i. Fíjense, empieza este vector vacío y después voy agregando al costado los i por duplicado. Después finalmente lo transpongo, porque acá armé un vector fila. Yo le quiero poner una columna, por eso el transpuesto. Por eso el transpuesto ahí, para que sea columna. Acá armé una fila. Fíjense que cuando termina este proceso, estos vectores tienen dos n componentes. Lo fui agregando dos veces n componentes. Entonces, al final, tanto el largo de z como de iz, el length de ese z es 2n. ¿Sí? Hay n puntos. Bien, entonces, ya tengo los vectores de z, bueno, e iz también. Y inmediatamente lo que hago es a la tabla de diferencias divididas le enchufo la primer columna donde están eh, los valores de los i repetidos. Ingresé esta primer columna. Entonces ahora quiero hacer voy a hacer, la que tengo que hacer aparte es la tercer columna, la segunda columna. La que tiene, la que tengo que mirar con mucho cuidado. Y 1, 2, 2, 3 y 3. Y acá tenemos, fíjense, tenemos y 1', f, x1, x2. Y 2', f, x1, x3, perdón, x2, x3 y 3'. Y esto sí se repite. Si acá tuviera más puntos, x4, 4, x4 y 4, tendría la diferencia normal y la derivada. Entonces tengo derivada, diferencia normal, derivada, diferencia normal, derivada, diferencia normal, derivada, diferencia normal. Ahí tengo la recurrencia. Entonces veo que los... y fíjense que cuando armábamos la columna, esto iba quedando triangular, iban quedando ceros acá. Entonces, en realidad, si pienso cómo iría quedando esto en la matriz, tendría I1, I1, y 2, y 2. Si lo pienso cómo iría quedando la matriz, tendría... Vamos a hacer, que no se pierda. Acá tendría I1'. Lo voy a dejar como un triángulo superior. Acá la diferencia dividida normal. Acá I2'.
acá la diferencia dividida normal, acá I3 prima, y acá perdón, sí, acá I3 prima y listo, y acá nada, cero, ya no hay más. No sé, el último era el I3 prima. Cada vez que avanzo de columna, cada columna es cada vez más corta, si recuerdan, ¿no? Que me va quedando todo esto así acá, lleno de ceros. Es cada vez más cortita. Cada vez que hago una diferencia, cada vez que avanzo de columna, es cada vez más corta. Entonces, esa segunda columna, primero que no va a llegar hasta el final, va a llegar hasta la anteúltima. Y veo que las filas impares tienen las derivadas, las filas pares tienen la diferencia dividida. Bueno, entonces me voy a valer de eso. Entonces, fíjense, lo que les decía, a ver, esta matriz M, como la matriz de la tabla de diferencias divididas, como va a estar representando un polinomio de grado 2n menos 1, o sea, vamos a interpolar con un polinomio de este grado. Esta matriz tiene dimensión 2n por 2n. Fíjense que cuando voy a hacer esa columna, no voy por todos, empiezo voy a ir hasta el anteúltimo, 2n menos 1. Voy a pasar por todas las filas menos eso. Yo que usé otra lógica, lo de ver que en los impares, en las entradas impares era la derivada y en las pares era eh, la función, la diferencia, me lo acabo de dar cuenta ahora. Cuando hice este programa, tiempo atrás, no verifiqué eso. Verifiqué si el divisor y si cuando derivo son son distintos, hace la diferencia dividida. Si cuando derivo no derivo, divido. Si en el denominador voy a tener un 0, si los z sub i son consecutivos de manera que son el mismo, o sea, mejor dicho, si no son el mismo, hace la diferencia dividida, normal. Caso contrario, o sea, si son el mismo, mete la derivada. Yo acá lo que tuve que tomar es como este índice va a ir por mucho más de lo que va a avanzar el índice de la derivada. Fíjense que yo acá tengo, mi vector tiene 3 puntos. Mi IP tiene solo 3 valores. I'1, I'2, I'3. Es un vector de 3 componentes. Cuando yo estoy hablando de, pónganse, esta entrada de la matriz, esta entrada de la matriz es la M, si estoy empezando a contar de acá, tercer fila, segunda columna. Tercer fila, segunda columna. Fíjense que no voy a la derivada, a la tercer componente, o sea, de esta derivada. Tengo que ir a la segunda. Y en esta tengo que ir a la tercera. Y esto es fila 5. Entonces, tengo que tener en cuenta eso, que el índice que saco de acá no se va a corresponder con el índice de la fila que está acá. Por eso es que lo que usé en el programa, una manera de encontrar ese índice adecuado, fíjense que lo que tomé fue, lo dividí por 2 y lo redondeé hacia arriba. Profe, el SAIL es redondear, ¿no? Hacia arriba. Sí, el SIL redondea al entero mayor siguiente, porque según estén en los negativos o en los positivos, cambia. O sea, SIL de un número real cualquiera, redondea al entero siguiente, o sea, al mayor, o sea, SIL de menos 3,5 es 3.
SIL de 3,5 es 4. Y a su vez, hay otra, no me sale el nombre, pero es lo mismo, pero redondear hacia abajo. Flor Claro. de menos 3,5 le va a dar menos 4. Y flor de 3,5 les va a dar 3. En el primero, Matías, es 3, el SAIL de menos 3,5. Pusiste 3 menos 3, ¿no? Sí, acá, perdón, el SIL de menos, sí, sería menos 3, perdón. Redondeó hacia el positivo, sí, hacia el mayor. SIL redondea hacia el mayor, flor redondea hacia el menor. Y creo que int, ¿no? Int es la que te trunca, ¿vale? Ahora no me acuerdo, pero hay uno que trunca. Hay un montón de esos. Hay uno que trunca, no redondea, sino que trunca directamente. Y creo que es int, que toma la parte entera del número. Ese no, ahora se me escapa. Pero están estos tres para redondear, sil, flor e int. Bien, entonces lo que hice, fíjense que yo dije, pará, a la fila 1 le corresponde y 1'. A la fila 3 le corresponde y 2'. A la fila 5 le corresponde y 3. Al índice 1 le corresponde el índice 1. Al índice 3 le corresponde el 2. Al índice 5 le corresponde el 3. El patrón de recurrencia que encontré es que si lo divido por 2 y lo redondeo hacia arriba, obtengo. O sea, si agarro este número, lo divido por 2 y lo redondeo hacia arriba, encuentro este. Ese es el patrón de recurrencia que yo encontré. Por eso está bueno, ponerse a hacer las cosas a mano, hacer algunos pasos a mano para empezar a ver, buscar patrones en los índices. Mira, de este lado tengo un índice que avanza de una manera y cómo avanza del otro lado. Bueno, ¿qué patrón encuentro? Bueno, y acá el patrón que encontré es que si lo divido por la mitad y lo redondeo hacia arriba, 1 dividido 2 es 0,5, redondeo hacia arriba 1. Un medio, 2. 2 medios, 3. Perdón, 1 y un medio y 2 y un medio. Entonces, por eso es que está este SIL acá. Agarrá del vector de derivadas la componente adecuada y metela en esa fila. Entonces, este bucle hace esa, digamos, fíjense que no fui verificando. Acá podría haber puesto, se podría haber usado un if con mod. Si este número es impar, hace esto. Si este número es par, hace esto. Esa ha sido otra forma de hacer el chequeo, ¿no? O sea, este if no es la única manera. También puede pensar en, bueno, ¿qué otra manera podría yo de decirle que tome el índice adecuado de este vector? Tampoco es ahí, exploren ustedes que piensen en qué otra alternativa podría tomar. Bueno, y como les decía, una vez que completé esa columna, ya está, listo. Después el resto, fíjense que este resto es igual que el programita de diferencias divididas, hace lo mismo. Es exactamente igual. Empiezo de la tercera columna. Y después deja armado, después estaba para armarlo por diferencia hacia adelante. El proceso ahí es el mismo. Para una vez que tengo los coeficientes, armar el polinomio. Tengo que aclarar, bueno, ojo, quiénes son los x sub i. Fíjense que estoy hablando de los z sub i. Bien. Bueno. Ya quedan 20 minutos, ni da empezar con errores, me parece. Bueno, no, sabes que había hecho una cosa recién con el tema. El otro era fix, ¿te acordás? Que, bueno, el fix, que te redondea hacia el 0. Ah, fix, sí. Bueno, pero eso lo vamos viendo a medida que. Sí, son a medida que surjan. Sí.
No, con la Como les derivada. decía, hay cantidad de funciones ya propias de MATLAB que hacen cosas muy útiles. Eh, en parte de la idea de este curso es que no vayan tampoco a ir a usar esas cosas directamente como cajas negras sin saber qué pasa, sino poder construir ustedes sus cajas y saber qué está pasando adentro, no usar, porque para interpolar podríamos haberles dicho usen Polyfit. Chao. Y esto te interpola. Si n es igual al grado de x a la longitud de x menos 1, esta sentencia interpola. Les devuelve el vector de coeficientes. Esto interpola estos pares ordenados con un polinomio de grado n, siempre y cuando n cumpla con esto. Si n no cumple con esto, esta función hace otras cosas. Pero fíjense que MATLAB tiene una rutina, que bucle for, ni convolución, ni la madre en coche, puedo escribir esta línea, y ya lo hace. Pero ustedes no saben qué está haciendo. ¿Qué hace esto por dentro? Bueno, por dentro está haciendo cosas como esta. Entonces, la idea también es que antes de ir a la línea de MATLAB que me soluciona la vida, tratar de armarlo uno, armar la herramienta casera. Bien. No, lo que tenía Matías era, viste, lo que estuvimos charlando de la derivada. Ah, ¿querés que te pase pantalla? ¿Les mostrás? Dale, les muestro una cosa. Espérate que dejo, ahí creo que dejé de compartir, espero. Es una pavada, pero a lo mejor les aclara algo. Decime. No, esto no. Estaba mirando esto. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno, volvemos a lo que define una función simbólica, ¿sí? 2x. Me pongo una función para no andar derivando. Y digo, calculé. Fíjense que una cosa que acá pueden poner es 0. La derivada de orden 0 y les da 2x. Y fíjense ya que está. Le da 2x, ¿sí? ¿Y qué le genera? Una función handler que es arroba de x por 2x. Que es la función que tenía acá. Lo único que me la escribe y después la puedo evaluar. Si quiero, le evalúo, fíjense, yo la llamé z. Bueno, la evaluamos acá. Y bueno, ¿qué me dará? 10, ¿no? 2 por 5, 10, la evalúa. Ahora calculo la derivada de orden 1. Vamos primero a comentar ahí. ¿Qué pasa si calculo la derivada de orden 1? Me genera una función handler que era lo que decía hoy Matías. No depende de nada. No me figura, y está bien, no depende de nada, pero bueno, si la quiero evaluar, como no depende de nada, yo digo z de 5, ¿cuánto vale? Y no sabe, porque no la puede evaluar, no sabe cuál es la variable. Hay una manera de solucionar esto. Una de las maneras es usar el comando subs. ¿Sí? Lo que me va a hacer es evaluar esta función simbólica en este valor, 5. Ahora, como la derivada primera, obviamente, es 2, para cualquier valor que se ponga acá me tendría que dar 2. Tienen que botar la pantalla. ¿Sí? Entonces, corremos. ¿Ven? Me la evalúa. No protesta. Le puedo poner cualquier valor acá, 25, pero es una constante. Y me la evalúa. ¿Sí? Eso es lo que quería que vean, que uno puede usar el comando sub. Si les muestro, después cuando veamos integración, esto lo habíamos hecho en el curso anterior para acotar que yo les decía, uno puede generarse una función que derive, ¿no? Entonces yo lo que me generé fue una función que la llamamos cota. ¿Qué entra en cota? Entra el intervalo, en donde estaba integrando, no interesa, entra A y B y N, que es el orden de la derivada. Defino la variable
simbólica, el orden en el que voy a derivar, y if i igual diff. Bueno, esto porque llamábamos integrando. Me interesa, era una función que se llama integrando, que es la función que yo voy a integrar. Me interesa lo que entra acá, es la i que teníamos recién, y el grado de la derivada. Y después, ¿dónde voy a evaluar la derivada? ¿Por qué en vez de usar MATLAB function usé el subs? Y porque yo no sé qué función voy a poner, pero puede pasar lo que veíamos recién. Puedo tener una función que la derivada me puede dar o una constante o me puede dar 0, ¿sí? La derivada de esto me da 0. Yo puedo evaluar con sub a la función que obtengo de acá, ¿sí? A la i igual 0. La puedo evaluar en cualquier valor y, bueno, me va a dar una constante. Bueno, esto fue una manera de generar, bueno, esto lo que sale es, bueno, era lo que yo les decía. Supónganse que podríamos usar esto para acotar el error. El error va a depender de, entre una de las cosas que va a depender es de la derivada de orden n más 1. ¿Sí? Bueno, derivo, evalúo y acoto. Bueno, todo esto era para... Después si quieren lo podemos ver, para acotarle cuando veamos el error. ¿Sí? Y sacaba de ahí para qué valor de sí se hace máximo ¿cómo se llama? Se hace máxima la derivada y todo. Y esto es independiente de lo que yo le ponga. Ven que esto me puede servir para acotar una derivada. Sí, eso después, si quieren, la clase que viene o después del parcial, con más tranquilidad, lo vemos. Y se generan una función que le puede acotar una derivada de orden n. Y no necesariamente tiene que ser un polinomio. Acá en diff puede entrar cualquier función. Supóngase que uno tiene una función con un coseno más un logaritmo. No interesa. ¿Sí? Y la podemos derivar y evaluar donde querramos. La ventaja del sub es eso, que si la derivada es tal que nos da una constante o 0, la puede evaluar. Les va a dar la constante, pero no les va a protestar porque el MATLAB function, lo que pasaba era lo que teníamos acá. Si derivamos, ¿sí? Nos da, fíjense, si nosotros le ponemos ahí, ¿sí? Nos queda una arroba de 0. ¿Está? Entonces eso no lo puede evaluar porque no sabe cuál es la variable. Bueno, esta era una aclaración que podíamos hacer. Yo me acordaba que habíamos hecho en el curso anterior del semestre pasado algo y no me acordaba cuál era el comando. Pues es lo que recién charlaba Matías. Tiene tantos comandos de esto que la verdad que uno empieza a usar y siempre termina usando un grupo de comandos. Pero siempre a alguien le dice, mira que se puede usar este otro que hace tal cosa. Bueno, así como acá nos generamos una función que podemos derivar cualquier función. Matías recién le dijo que hay una para derivar polinomios, ¿sí? Es más, después cuando veamos trazadores lineales o spline, que veamos el martes, el MATLAB también tiene una función que se llama spline y otras que tienen otro nombre que no las vamos a usar y uno puede hacer spline del orden que quiera, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es saber qué uno está haciendo, porque yo le puedo decir, como decía recién, le damos el comando spline y, bueno, háganlo. Listo, les doy, pero ¿qué están haciendo, no? Los comandos uno lo usa después que tiene cierta, ¿cómo se llama? Manejo en el tema teórico. Volviendo a lo de que mostraba recién estaba mirando la suya, pero yo me acuerdo que el MATLAB tenía una especie de, ¿cómo se llama? De sugerencia que está bueno. Fíjense, el CEIL que decía Matías, ¿no? Menos 3,5. Fíjense que les da 3. Y el CEIL es 3,5 pero positivo. Les da 4. Entonces, la ayuda del MATLAB tiene una sugerencia interesante. Dice que el CEIL aproxima al entero más próximo a infinito positivo. Ven que le sirve como una regla eso, ¿no? Fíjense, el entero más próximo a infinito positivo de menos 3,5 menos 3. Y el de 3,5, ¿cuál es? 4. Ven que como regla funciona. Después está, ya que está, el fix. Fíjense que el fix de menos 3,5 les da menos 3. Y el fix de... Esperen que...
el fix de menos 3,5 te da menos 3. Y el fix de 3,5, ¿se acuerdan que el 6 le daba 4? Este le da 3. ¿Este a qué aproxima? Al entero más próximo a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, el entero más próximo a 0 es menos 3. ¿Sí? Y el entero más próximo a 0 de 3,5 es 3. Fíjense que este coincide con el 6 de menos 3,5. ¿Ven? Este justo coincide porque el entero más próximo a 0 de menos 3,5 es menos 3. Y el más próximo a infinito positivo es menos 3. Y hay otro que es para infinito negativo, que no me acuerdo cómo se llama. Es una manera de acordarse. Cuando uno quiere redondear, hacia dónde, qué es lo más próximo hacia dónde tienden. Bueno, era eso. Y lo de la derivada, después si quieren, vemos esta función cota que hicimos el semestre anterior. La vemos en detalle y después la pueden usar para acotar el error. Sí. Bueno, quedan 10 minutos. No sé si quieren hacer alguna consulta. Profe, yo tengo una duda. Bueno, con esto lo que vimos, podríamos terminar de la guía el ejercicio 5 que lo habíamos empezado la otra vez. Todo lo que es error y spline lo veríamos el martes que viene. El martes vemos error, pero en el parcial spline, el error no es nada así demasiado complicado. Pero spline no va a entrar en el parcialito. En el Error sí. Sí, error después van a ver, no es Quizás, tan sí, complicado. Error no, pero el spline no. Sí. Spline no va a entrar. Lo vamos a ver, pero no va a entrar. Y acuérdense que tenemos el lunes, yo a las 10 estoy, va a estar la gente del otro grupo, pero porque yo a la tarde no puedo estar. Vamos a estar juntos. Después Matías, ahora después les recuerdo, igual lo va a poner en el Sí, en voy el a poner horario. Yo hasta ayer, el lunes y el miércoles a la 1. Voy a postear un anuncio en el Moodle. Sí, porque si no nos vamos a hacer unos líos de Sí, horario. todo va a estar el cronograma para la semana que Sí. viene. Para la cuestión que el lunes y miércoles va a haber consulta.